cada vez se necesitan más grises. La vida real. Estamos deseando escucharlas. Berriz mila esker, denoi etortzeagatik, bienvenidos a Guipúzcoa en Igualdad. Eskerrik asko David Taberna, El Diario Baskoko zuzendaria, datuak hotzak dira, baino errealak. Eta El Diario Baskoko kasu praktikoa ere erreala da. Ez da bider izan, azken urte hauetako aldaketak, baino egi bihurtu dira. Y en el vídeo que viene a continuación vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si yo os hablase y nombrase a estas 4 personas, seguro que no las ubicáis. Iñaki, Bingen, Pedro y Markel. Si en cambio dijese el apellido de cada uno, seguro que sabéis dónde ubicarlos porque son personas de trascendencia más o menos pública en nuestro territorio. Pues bien, nuestra compañera del Diario Vasco, Estrella Vallejo, les ha formulado preguntas que habitualmente se les realiza a las mujeres. Y esto es lo que nos han respondido estos 4 protagonistas. Escuchemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído en entrevistas a mujeres preguntas sobre sus renuncias, sobre cómo concilian? Y si esto se lo preguntáramos a los hombres, ¿nos resultaría igual de oportuno o pertinente? ¿Ha tenido que renunciar a su vida personal por su carrera profesional? No, no he tenido que renunciar a mi vida personal. Bueno, eso igual habría que preguntárselo a mi mujer, que es quien ha padecido las consecuencias de mi trabajo, ¿no? Cualquier opción siempre renuncia. Lo he podido compaginar bien, tanto a nivel de pareja como a nivel de hijos. Yo creo que he tenido la suerte de poder estar mucho con ellos. ¿Llegaron a valorar el posponer esa paternidad por su carrera profesional o afectó de alguna forma? Ni he pospuesto mi paternidad por la carrera laboral, ni mi carrera laboral se ha visto afectada por mi paternidad. No sé si mi mujer puede decir lo mismo. Sí que no tuve ninguna baja por paternidad, pero porque nada más tener los hijos tuve que entrenar al siguiente día, jugar los partidos. No sé si en algún momento se ha sentido culpable por no poder estar en casa todo lo que le gustaría. Bueno, en algún momento no hablaría de culpabilidad, pero sí con cierto nivel, digamos, de responsabilización, ¿no? En unos momentos muy determinados, muy concretos. Y, por ejemplo, ¿cree que ha llegado tan lejos en su carrera profesional por el hecho de ser hombre o que el hecho de ser hombre ha favorecido, en cierto modo, esa proyección? Bueno, no lo creo, no. Quizás el hecho de haber formado la familia tarde, pues me ha permitido igual dedicarme con más entusiasmo. Está claro que el ser hombre no me ha perjudicado, lo cual indirectamente se puede calificar como un elemento de favorecimiento, ¿no? Y a lo largo de su carrera le han hecho muchas entrevistas. Sí. No sé si en alguna ocasión le han hecho estas preguntas que le acabo de hacer. Es la primera vez que tengo que responder a preguntas, digamos, que me afectan no como profesional, sino como hombre, como pareja y como padre. No, la verdad que directamente la conciliación familiar, la verdad que yo creo que es la primera vez que me han hecho. Sí me han preguntado si he tenido que renunciar a mi vida personal, pero nunca me han preguntado si he tenido que conciliar mi vida familiar. Me ha sorprendido. La primera vez que me preguntan a ver si por ser hombre he tenido más ventajas o si la paternidad me ha creado problemas, ¿no? Y pido un aplauso fundamentalmente porque creo que han sido sinceros en este vídeo, en cada una de sus respuestas. Me gustaría saber, personalmente, cuáles hubieran sido esas respuestas si en vez de ellos hubieran sido ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esa conciencia existe y cada uno desde su ámbito ha sido capaz de reflexionar y responder de una manera abierta y sincera ante las preguntas de nuestra compañera Estrella. También habría que preguntarle a ella misma también si, bueno, pues ella también se ha tenido que adaptar tras su maternidad, ¿no? Yo creo que al final son cuestiones que tenemos que plantearnos y saber realmente cómo han ido cambiando en los últimos años y hacia dónde queremos ir en un futuro más o menos próximo. Y por ello se está preparando el escenario. A continuación vamos a tener una mesa redonda de lo más interesante con 3 mujeres que llegan de ámbitos muy diferentes y que seguro que van a reflexionar sobre las posibles acciones conjuntas que se pueden promover
bueno, pues de forma significativa, sostenible, para que este mundo sea mejor y las cosas vayan cambiando, vayamos hacia una igualdad real. Y me gustaría pedir la presencia, ahora sí, de Victoria Landa, directora de la Ertzaintza y primera mujer de la historia que ocupa este puesto. Un aplauso para ella, por favor. No te dejes los apuntes ahí en la esquinita. Muchísimas gracias. Bienvenida, Victoria. Gracias por aceptar la invitación a este foro. Me gustaría pedir la presencia también de Mercedes Bautista, fiscal jefe de menores de Guipúzcoa. Un aplauso para ella también. Bienvenida. Y otra mujer que viene de un ámbito absolutamente diferente. Azu Muguruza, entrenadora del baloncesto de IDK. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, Azu. Me alegro mucho verte. Y la persona, mujer, que va a moderar esta mesa redonda es la periodista del Diario Vasco, Verónica Melo. Verónica, cuando quieras, otro aplauso para ella. Muchísima suerte, compañeras. Gracias, Laura. Gracias a las tres por estar con nosotros y compartir este momento. Vamos a empezar por el vídeo, vamos a empezar rompiendo el hielo así de manera fácil. Ustedes están acostumbradas a estar en un llamado mundo de hombres, la Ertzaintza, la Fiscalía, las judicaturas, el deporte. ¿Cuántas veces han tenido que contestar a ese tipo de preguntas? ¿Cómo concilian? ¿A qué han tenido que renunciar? ¿Has tenido que posponer la maternidad? Se han visto no solo en el ámbito laboral, sino también en sus entornos más cercanos de cómo lo haces. Vicky, por favor. Demasiadas, tantas que ya estoy harta y cansada. Más claro, imposible. Vale, demasiadas. No voy a insistir mucho de momento. Al final parece que te están reduciendo al mero hecho de que eres una mujer, ¿no? Sin otro tipo de valores, sin otro tipo de competencias, sin otro tipo de herramientas, ¿no? Me reducen a ser una mujer, pero no desde el punto de vista de la acepción de mujer, que me siento muy orgullosa de serlo, sino parece que reducirme. Eso es como lo interiorizo yo. Vale. Mercedes. Bueno, yo en estos momentos pertenezco a una carrera que es mayoritariamente femenina. Desde que empecé hasta la fecha actual ha habido una gran evolución, sobre todo porque es una función pública y a la función pública pues, el esfuerzo, el sacrificio, que es un denominador muy común de las mujeres, nos ha hecho que hayamos podido ser mayoría en una carrera tradicionalmente de hombres. El problema no es llegar a la meta, el problema no es llegar. Sí que tienes que posponer por la maternidad puestos de libre designación, porque la maternidad y el esfuerzo que solamente significa presentar esas candidaturas son incompatibles. Y sí, yo sí que he tenido que renunciar a mucho en el camino. Y responder a ese tipo de preguntas, porque vamos teniendo temas muy interesantes encima de la mesa. Me reducen solo a una condición, por el camino a lo mejor no puedo llegar a todo. Ha tenido que responder a ese tipo de preguntas, incluso en su entorno personal. Para poder llegar a ser fiscal de menores, ¿cómo lo has hecho? No, fiscal de menores, llevo 20 años siendo fiscal de menores. Y no, porque no. Fiscal de menores, además, parece que es más propio de una mujer que de un hombre, ¿no? Bueno. Fiscal de menores, no, la verdad es que para ser fiscal de menores se valora... Mi carrera es una carrera en la que se valora mucho la antigüedad y la experiencia profesional, no tanto ser mujer o ser hombre. Vale. No he tenido que... Azu, ¿cuántas veces has tenido que responder cómo te arreglas con todo? Bueno, son diferentes versiones. Una es esa, ¿no? Al principio era cómo llegas a todo, cómo vienes, vas con el niño por ahí colgando, el otro para aquí. Bueno, al principio me hacía gracia, ¿sabes? Era como, uy, pues no sé por qué dirán, pues es como tu costumbre, ¿no? Pero es verdad que sobre todo en el mundo del deporte, o sea, del deporte, vamos a decir, profesional, vas evolucionando, ha sido más... ¿Y por qué no hay más mujeres entrenando? ¿Y por qué no hay más mujeres en el ámbito? Y, sinceramente, no quiero más entrevistas de esas. O sea, es horrible. O sea, parece que cada vez que te van a entrevistar, tiene que acabar la entrevista con esa pregunta.
¿Por qué no hay más mujeres entrenando? Pues yo qué sé, pregúntaselo a ellas. Yo ya estoy entrenando. Entonces, lo tacho. Esta la tacho del guión de hoy. O sea, bueno, hoy es el día, es el foro, pero no es en una entrevista de cualquier cosa, ¿sabes? Sí. O sea, no es... O sea, es que no puede ser. O sea, a ellos nunca que les solo preguntan... lo importante sea por qué no hay más mujeres entrenando. ¿Les ha sorprendido la reacción de los 4 protagonistas del vídeo? A mí no. Sí, a mí tampoco. ¿Un poco sí? No me ha sorprendido porque son reacciones normales, ¿no? ¿Estamos quizá demasiado acostumbradas a que nos pregunten tanto tú como ¿qué guapa vas hoy? ¿Qué mona has venido? ¿Cómo te has arreglado para llegar a la entrevista y soltarlo todo delante por esa costumbre? Me ha arreglado como siempre, ni más ni menos. Ni más ni menos. Pero para mí hay un dato significativo. ¿Cuál? Y es que es la generación. No se ha hecho una entrevista a un padre de 30 años o 31 años. Bueno, Markel bueno, tendrá sí, mucho pero más, ¿eh? Vale, es un pero es... Deportista no cuenta. Sí cuenta, pero es verdad que, a ver, sí. Un futbolista que no va a ir al partido porque el niño ha pasado mala noche, no sé cómo decirte, o sea, realmente es una profesión muy peculiar. Bueno, ahí cada uno en su profesión podría poner sus cosas. Vale. Yo entiendo que tú estás más sí, pero... por ese lado. Vale. Vamos a ir conociendo un poquito más a nuestras protagonistas y cuál ha sido su trayectoria y cómo hemos ido evolucionando en esta vivencia laboral de ser mujeres, del día a día. Vamos a empezar a hacer con Vicky Landa, se llama Victoria, pero me gusta que le llamen Vicky, directora de la Archancha. Sí, ¿no? Ella es la primera directora, como nos decía Laura Chamorro, de la Archancha, un cuerpo que tiene trabajando a 7.734 personas, que es una gran empresa, vamos a decirlo así, ¿no? Y tan solo el 17,78% de ellas son mujeres, son 1.377. En puestos de mando, según los datos que tengo, hay 9 intendentes, ninguno mujer, y 49 personas al mando de las comisarías, 4 mujeres. Un poco en minoría sí están en la Archancha las mujeres, en todos los aspectos. Vicky Landa lleva en el cuerpo desde 1983. Imagino que las cosas han cambiado mucho en el cuerpo de la Archancha, desde el pequeño detalle del uniforme. De entrada. De entrada. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución y cómo la has vivido tú, claro. Sí. Para contextualizar también un poco los datos que has facilitado, efectivamente, con respecto a la plantilla global de la Archancha, hombres y mujeres, y más concretamente en relación al número tan pequeño en cuanto a la representatividad de las mujeres, tenemos que retrotraernos en el tiempo. Y entonces tendríamos que ir la primera promoción de la Archancha, que sale en 1982, el año pasado celebramos el 40 aniversario de la Archancha, no tenía ninguna mujer entre el 100%. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos era tener el servicio militar cumplido. Luego, si tenía que tener el servicio militar cumplido, de entrada nos excluía a cualquier mujer. A partir de la primera promoción, desde la segunda promoción hasta la 10ª promoción inclusive, el sistema de acceso de las mujeres a la Archancha es un sistema de cuotas, es decir, existía un número de plazas tasado, reservado a mujeres, pero ese número de plazas no era proporcional con el número total de lo que era la promoción. Como un ejemplo, yo pertenezco a la 3ª promoción de la Archancha, accedí a la Archancha, entré en la Academia de Arkaute el 14 de noviembre de 1983 y el número de plazas era 400. De las 400 plazas, 60 estaban reservadas para mujeres. ¿Eso qué significa? Que hemos sido objeto de una discriminación por razón de género, cuanto menos hasta la 12ª promoción de la Archancha. Por lo tanto, la representación que tenemos en este momento es la que corresponde a ese sistema de cuotas. A partir del año pasado ya hemos puesto en marcha el primer plan de promoción de la mujer para el ingreso a la escala básica de la Archancha, que lo que pretende es todo lo contrario, es decir, hacer un sistema de una reserva de plazas progresiva reservadas para mujeres, empezando este año con la presentación de la OPE que tuvimos en enero, sería un 35% de plazas, el año que viene subiríamos a 37 en el 2024
En el 2025 elevaríamos a un 39% y en el 26 a un 40%. De esa manera, gradualmente conseguiremos una representación equilibrada de la mujer en la Ertzaintza. Evidentemente, dentro de ese número tan pequeño de mujeres con respecto al global de hombres, tenemos efectivamente 4 mujeres que son comisarias. El máximo grado dentro de la escala de mando de la Ertzaintza es intendente. 4 son comisarias, de las cuales 2 están habilitadas como intendentes. Es decir, de las 9 plazas, son 9 plazas en grado real, pero hay 2 mujeres que están habilitadas como intendentes. Tampoco existen también 5 mujeres que tienen el grado de subcomisarias, pero tampoco existe tanta mujer que se presenta a cursos para superior categoría. Ahí lo voy a dejar por ahora. Vamos a dejarlo por ahora. Bueno, las cosas han cambiado por lo menos en los números. En el trato, en la vida, en el día a día, me imagino que también, ¿no? Que las primeras mujeres en la Ertzaintza sorprendería verlas o compartir, empezando espacios, pero luego ya las cosas han ido mejorando con todo. Igual era la percepción a nivel de la ciudadanía. Les chocaba más ver una mujer como ertzaina que igual el trato con el resto de los compañeros. ¿Considera que ha roto un techo de cristal con la aceptación de su cargo? Por una parte sí ha roto un techo de cristal y por otra parte parece mentira que hasta el año finales del 2021 no se hubiera conseguido eso. Eso es lo que realmente me resulta más llamativo. Vale. Creo que hemos tardado demasiado. Luego coger el guante de ofrecen y a lo mejor no quieren aceptarlos por distintos motivos. Cuando le ofrecieron el cargo, ¿tuvo dudas por el hecho de ser mujer? Quiero decir... Para nada. ¿Para nada? Para nada. ¿Está acostumbrada a trabajar? A lo mejor la pregunta no es pertinente. ¿En un mundo de hombres? Estoy acostumbrada a trabajar con hombres, estoy acostumbrada a trabajar en un mundo de hombres, pues por lo tanto no... ¿Y eso le ha condicionado? ¿Le ha cambiado la forma de tener que actuar o le ha...? Para nada. Para nada. He escuchado que dicen, Vicky tiene a veces una manera brusca de hablar. ¿En su manera es brusca y un hombre sería con carácter? El que pueda opinar eso es que... ¿Se lo han llegado a decir? El que pueda opinar eso, no voy a decir lo que puedo opinar yo de esa persona. Entiendo que sí lo he escuchado. Quedaría muy poco adecuado en este momento. Sería una forma, lo que he dicho inicialmente, ¿no? Es decir, dentro de una mujer parece que no se admiten determinadas manifestaciones, sin embargo, en un hombre pues no se cuestionan. Eso es algo que a mí me resulta tremendamente llamativo. He leído también que hubo un sindicato que criticó su nombramiento no por el hecho de su capacidad laboral, sino por su condición de mujer. ¿Eso duele más? Me es absolutamente indiferente, porque alguien que pueda decir tamaña estupidez no merece absolutamente ni un segundo de mi tiempo. Vale. Me da miedo preguntar si se lo están poniendo más difícil que a los demás. No nota que le estén poniendo más difícil, sino que el trabajo es como es. El trabajo es como es. Vale. Y estoy acostumbrada a ella. Vale. Luego seguiremos hablando y de cosas que ha ido dejando, pinceladas, que luego entraremos con nuestras 3 participantes. Vamos con Mercedes Bautista, fiscal delegada de menores en Guipúzcoa. Ella decía, la verdad es que la representatividad de las mujeres en donde yo trabajo es bastante elevada. Luego lo que pasa que a lo mejor por el camino, ¿qué es lo que ocurre para poder llegar a esos puestos muchos más altos de representatividad? Lo que ocurre es pues, lo que hablábamos antes de manera informal, es que existe un periodo de 10 años, 12 años, el periodo que tiene que ver con la maternidad y con la crianza de los hijos, en que es muy excepcional que una mujer renuncie a compatibilizar esa crianza con aspirar a puestos que suponen una dedicación al 90%. El solo hecho de presentar una candidatura, por ejemplo, para una jefatura, yo que la he presentado 2 veces, ya recientemente, supone un esfuerzo extraordinario. Ya no te digo luego el poder dirigir una fiscalía.
Entonces, para poder aspirar a una función de fiscal jefe, por ejemplo, provincial, solo para poder aspirar tienes que hacer un programa, tienes que hacer un proyecto de organización de la Fiscalía y tienes que estar preparada. Claro, estar preparada al 90% para desempeñar ese trabajo, para mí, en mi concepción de madre y de mujer y de trabajadora, es incompatible. Pero claro, en esos 10 años, como he dicho antes, puedes dejar pasar trenes, porque a lo mejor el periodo en que tú estás dedicándote a trabajar, a hacer tu trabajo lo mejor posible, pero con un perfil bajo, y a criar a tus hijos, a lo mejor en ese periodo de tiempo te han surgido oportunidades para esa jefatura que has dejado, porque en el nombramiento de un fiscal jefe se dan muchas circunstancias, no solamente la profesional, se da también la oportunidad política, de asociación profesional, existen muchas circunstancias, quién está en ese momento de fiscal general del Estado, las personas cercanas al fiscal general del Estado, se producen muchas circunstancias que en un momento determinado a lo mejor puedes estar cerca, pero tienes que renunciar. A eso me refiero. Es que en 10 años o 12 años de vida profesional, pues el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana, él ha dicho, yo no he tenido que renunciar. Pero claro, en 10 o 12 años pueden suceder muchas cosas y puedes tener oportunidades. Luego, a lo mejor, cambia el clima político, cambian las circunstancias y ya no es tu momento, aunque tú creas que profesionalmente puedes aportar mucho. Entre ellos, pues aparte de tu saber profesional, tu madurez, ¿no? Pero cuando estás madurita, a lo mejor ya el momento ha pasado. Usted suele definir la igualdad... Bueno, me comentaba que para usted la igualdad es un concepto equívoco. Explíqueme por qué. Por eso, por lo que acabo de comentar, bueno, la igualdad, la justicia, el derecho a una vivienda digna, todos son conceptos equívocos porque son muy teóricos, ¿no? Entonces, a nivel de Fiscalía, por ejemplo, a mí me sorprende mucho los datos de los que has hablado porque no tienen que ver nada con los datos de la carrera fiscal. En Fiscalía, en estos momentos, a nivel de lo que es el territorio vasco, existen una fiscal superior, que es mujer, 2 fiscales jefas provinciales, Vizcaya y Álava, y un fiscal jefe de Guipúzcoa. Entonces, la paridad está más que colmada, el principio de la paridad. A nivel de la máxima figura representativa de la carrera fiscal, que es el fiscal general del Estado, en estos momentos es un hombre, pero las 2 fiscales generales del Estado anteriores eran mujeres. Luego hubo 2 hombres, pero la anterior también era mujer. Entonces, en este plano formal, pero que también pues, es importante, sustancioso, podríamos decir que a nivel de la carrera fiscal la igualdad es al 100%, ¿no? Pero enlazo estos datos con lo que decía anteriormente. Todas estas personas que han aspirado o que son fiscal general del Estado, fiscal jefe provincial, fiscal superior, han accedido a esos puestos de trabajo no con 40 años. Si uno empieza a hacer un repaso, y 40 años, si accedes a la carrera con 25 o con 28 años, puede ser un buen momento para... Es una edad que está muy bien, ¿no? Pero no han ascendido con 40 años. Te colocas con 50 años para adelante. Entonces, sí, hay igualdad. Yo siempre digo, gracias a la ley de la paridad del Gobierno de José Luis Zapatero, en el ámbito al menos de lo que es la Administración de Justicia se consiguieron muchas cosas, porque él fue el primero que estableció la paridad en el ámbito de la Administración de Justicia y eso es muy importante porque antes no se tenía en cuenta. Ahora, para ser fiscal general del Estado, para ser fiscal jefe de un tribunal superior, para estar en la inspección fiscal, ser mujer es un elemento que se valora, independientemente de tu currículum y otra serie de consideraciones. Antes no. Entonces, hemos dado un paso gigantesco a nivel legal, a nivel de la sociedad, pero... Hay una base, una estructura, que es el núcleo familiar, que es, a partir del núcleo familiar se forma la sociedad, el conjunto de la sociedad, y ese núcleo familiar, la familia, esa estructura, no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto como la conciencia social, como la conciencia, como las leyes. Entonces, esa pequeña estructura familiar es donde se tienen que producir movimientos. Y mi experiencia... Yo tengo 2 hijos,
chico y chica, con una madre trabajadora, deportista, peleona, que en casa exige la igualdad, y puedo decir que la mentalidad del entorno cercano a los varones de determinada edad sigue siendo una mentalidad, perdonad la expresión, pero machista. O sea, todavía los chavales, lo que comentábamos antes, mujer tenías que ser. Todavía cuando les hablas de igualdad te dicen, pero qué igualdad, qué igualdad, qué igualdad. O sea, en la estructura familiar, no sé por qué, porque las mujeres pretendemos ser, bueno, yo no quiero ser superwoman, pero nos ponen ese calificativo, no sé por qué motivo o circunstancia. A lo mejor somos responsables, ¿no?, en cierta medida, porque llegas a casa, tiene que estar todo bien, todo perfecto, llegas a casa, tú eres la que mandas, la que diriges, la que organizas, llegas al trabajo, la que mandas, la que diriges, la que organizas, y al final, claro, no sé, igual algo está fallando. Algo está fallando, y yo, en mi experiencia de fiscal, como fiscal de menores, que llevo 20 años en esta materia, creo que tengo ya un poquito de experiencia para hacer una valoración en el tiempo de cómo está evolucionando la juventud en Guipúzcoa, que es donde yo ejerzo mi función. No veo que en estos 22 años la mentalidad de los jóvenes, al menos los que llegan a la Fiscalía, haya cambiado tanto. Entonces, si a pesar de todas las campañas informativas que se están haciendo, si estos debates tan interesantes como el que está organizando el Diario Vasco, si de la modificación de leyes, las campañas que hacen los políticos, porque esto está bien decirlo, pero también vende decir igualdad, ¿no? Vende a todos los niveles. Entonces, a pesar de todas las campañas que se están haciendo, si todavía llegan a la Fiscalía de Menores comportamientos que no apelan o que no hablan de una igualdad de género, ¿qué está fallando? Eso es lo que como conjunto, como sociedad, como instituciones nos tenemos que plantear. Mi percepción pequeña, limitada, es que hay que ir al núcleo familiar. Igual nosotras, las propias mujeres, a lo mejor en esa superexigencia nosotras mismas, a lo mejor pues también algo estamos fallando. Entre comillas, lo de fallar. Bueno, tenemos muchas cosas encima de la mesa. Es bastante preocupante ver cómo en el día a día, después de tantos años al cargo de la Fiscalía de Menores, compruebe que las cosas no cambian tanto. Quiero decir, no en la parte... Quiero decir, porque al final los menores van a ser los mayores de mañana. Tiene que ser un poco preocupante. Denos algún ejemplo de casos con los que se ha encontrado en los que dices, ¿cómo puede ser posible que esto siga así? Nos decía, mujer tenías que ser una expresión que escucha. Como insulto. En los últimos 5 años, vamos a poner, lo escuché hace 2 o 3 semanas. Me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar y buscar. Y es cuando pensé, pues igual está en el núcleo. No sé, mujer tiene que ser, hoy en día es que no es normal esa expresión. Esa expresión nos tiene que hacer a todos que pensar y que buscar una explicación. O sea que ahí también la carga vuelve otra vez sobre las mujeres, porque normalmente es la mujer la que suele estar más en casa. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Nos volvemos a... O no hemos aprendido, o no nos han enseñado bien, o no hemos querido aprender, o la mujer está en casa con el trabajo, o la mujer se lleva a los hijos al trabajo. Porque mis hijos se han criado y se han educado en la Fiscalía. Por las tardes, claro es. Me refiero que yo creo que ninguno va a salir fiscal, clarísimo. Eso ya os lo puedo asegurar. Luego iremos cogiendo otros aspectos. Azu Muguruza, entrenadora del IDK Euskotren, toda la vida vinculada al deporte, al primer nivel, toda la vida con muchísimos reconocimientos, con un currículum envidiable. ¿Se ha llegado a plantear alguna vez cuál sería su reconocimiento si hubiera sido hombre? Pues no, porque soy mujer y siempre ha sido así. O sea, no es una pregunta que nunca me haya hecho, como muchas otras que me han hecho y tampoco me las he formulado a mí misma. Para mí ha sido algo natural ser entrenadora, entonces yo no lo he visto, aunque sea un mundo en el que la mayoría son hombres, es que siempre ha sido así. O sea, yo siempre me he enfrentado en el banquillo a hombres, pero
nunca le había dado tanta importancia como se le está dando ahora. O sea, para mí era algo natural, entonces lo viví así. Pero sí me reconocerá que muchos con menos han contado más. Quiero decir, esto de hago 2 y cuento, me llevo 20. Sí, hombre, y evidentemente soy consciente que probablemente si no hubiera sido aquí, no estaría donde estoy. O sea, si ha sido posible que yo esté al nivel que estoy, en la liga que estoy, probablemente es porque he tenido aquí, tenemos un territorio en el que el deporte está muy arraigado, en el que a nivel institucional, a nivel de todos los estamentos se apoya un montón y que hay una tradición increíble. Entonces, al final, aquí a la mujer también se le ha dado muchas oportunidades, por lo menos en el básquet, que es lo que yo he vivido. Ha habido otras entrenadoras antes, entonces al final había mucha más costumbre. Entonces, probablemente que te den la oportunidad en un sitio fuera, pues es más difícil. O que tú tomes la decisión de irte fuera en un momento de tu vida en el que estás criando a tus hijos, pues yo como madre no lo hubiera hecho. Entonces, claro, al final todo es muy debatible. ¿Ha tenido que pelearse más el puesto por ser una mujer cuando estaba con el resto de sus compañeros? ¿Ha tenido esa sensación de que se ha tenido que hacer usted más presente para que se le hiciera caso? Bueno, a ver, yo creo que cuando llegas, pues te miran, sí, pero como yo creo que le pueden mirar a un entrenador novato. O sea, al final eres una persona que llegas nueva a una liga y todo el mundo dice, bueno, a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que al principio sí pueda ser, pero luego enseguida creo que la gente te acepta, te reconoce. Quizás sea más, ¿sabes? A nivel, yo qué sé, llegabas al partido y de repente te venía uno y ¿tú qué eres? La delegada. O sea, es como que no podías ser la entrenadora, ¿no? O sea, hablo a nivel de pues, comisarios, anotadores. Entonces, no, era curioso como una vez, bueno, oye, una vez me llegaron a decir a ver si era el médico. Digo, bueno, oye, esta vez me han reconocido bastante, o sea, parezco ya alguien importante, me han visto más y ya, entonces no es delegada, puedo ser médico y bueno, sí hay muchas anécdotas, pero realmente... Bueno, yo creo que al final, si tú también lo haces un poco natural, pues todo el mundo lo vive así. Ha sido el primer año que se ha permitido una excedencia para poder atender las necesidades de su equipo, que estaba en Europa. ¿Tiene la sensación de que ha tenido que renunciar a mucho para poder llegar a donde está? Bueno, son dos preguntas. Por un lado, sí, bueno, la verdad es que el club el año pasado, bueno, pues apostó por una clasificación que habíamos conseguido. Evidentemente eso ya no podía ser compaginarlo con mi otro trabajo, que soy profesora también en una Ikastola. Entonces, claro, al final dije, bueno, evidentemente aquí tengo que pedirme una excedencia. Para mí era un reto jugar Europa, el club hizo un esfuerzo enorme por conseguir los apoyos y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. En ese ámbito no he tenido que renunciar, es verdad que ya me merecía también disfrutar algún año solo de un trabajo, no de dos, y estar dedicada al 100%, porque al final... un deporte profesional exige un montón, porque no son solo las horas físicas en las que estás, son las horas fuera de que tu cabeza solo da vueltas y vueltas y vueltas. O sea, después de un partido solo hay balones que vienen y van para aquí, para allá, y la bola que no entró y esta que entró y la otra que salió, y no duermes, y bueno, es muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente... estoy disfrutando de una temporada solo haciendo una cosa. Sí, durante el camino, claro que he tenido que renunciar a cosas a nivel de deporte, he tenido que renunciar, sí, a dar pasos, a oportunidades que me han surgido, pues a nivel de selección, a nivel de cosas, pero bueno, yo creo que son renuncias que las haces porque crees que a todo no puedes llegar y si tienes 2 hijos y un marido, evidentemente también tienes que dar a tu familia, o sea, entonces yo no he tenido 2 hijos para que se críen solos o para que los críen otros, entonces bueno, es algo que también lo he hecho porque yo quería. Una curiosidad, en sus encuentros en Europa
porque los que no estamos muy ligados al mundo del baloncesto, ¿también se han encontrado más hombres al otro lado en los otros banquillos o está la cosa más igualdad? Porque a veces nos parece que todo lo de fuera suele ser mucho mejor. No, solo había ¿ves? Es que ni lo había pensado, pero sí, no, solo había hombres. Solo había hombres. También te digo que a nivel europeo hay en algún país que sí que están un poco mejor que aquí. Vale. O sea, creo que aquí está costando mucho. O sea, sí que, por ejemplo, lo que es en el resto del baloncesto, es decir, comisarios, anotadores, árbitras, ha mejorado mucho. Ahí sí que ha habido un impulso y han querido dar ese paso. A nivel de entrenadores, entrenadoras, hay mucha diferencia. Si yo le digo Benzema, 13,20 millones al año, Alexia Putellas, 150.000 euros al año de sueldo, Nadal, 22 grandes títulos, el superhombre, lo nunca visto, 2 mujeres antes que él, Margaret Court, 24, y Serena Williams, 23, habían conseguido. ¿Estamos las mujeres o están las mujeres condenadas o teniendo que aceptar ser siempre como ciudadanas de segundas en el deporte, o eso también va cambiando? ¿O una cosa es el deporte profesional donde usted se maneja y otra cosa es a nivel en el deporte profesional hay muchísima diferencia, o sea, no tiene nada que ver. También te digo una cosa, y os lo comentaba antes, ¿cuántos de los que estáis aquí vais a ver un partido de deporte femenino y cuántos vais a ver un deporte masculino? En cualquiera de vuestro ámbito. O sea, ya no hablo de la Real Sociedad, masculina o femenina, el fútbol entiendo que ya no es un tema de género, sino de deporte, pero en el resto de los deportes, si te dicen, vamos a ver a no sé quién, la gente va a ver mucho más deporte masculino que femenino. Y es que ahí es donde hay que empezar a dar el cambio, en que la gente quiera ver deporte femenino, porque es que todo va unido. Y si la gente va a ver, hay más repercusión, se va generando en base a todo, no solo en base a queremos ser iguales. Queremos ser iguales, eso es una utopía. Ellas han sacado también el tema de la maternidad, es algo que al final a las mujeres que quieren ser madres les condiciona de una manera o de otra. Usted está siempre trabajando con mujeres muy jóvenes por el hecho de ser deportistas. La ligazón maternidad y deporte de élite parecía que era imposible, pero bueno, hay deportistas que han demostrado, Mayalen Chaurrot, que es un ejemplo de casa, Una Corbonell, Esterian Fraser-Price. ¿Ha tenido usted charlas con sus mujeres, no le voy a decir chicas, sino con sus mujeres, con respecto a tengo dudas, no sé qué hacer? ¿Se manejan esas conversaciones, más allá de que quieran, de que lo que hagan en su vida personal, pero se habla en los vestuarios? 3 jugadoras con hijos. Concretamente, aquí tuvimos una jugadora que estuvo 10 años, creo, más o menos, y tuvo 3 hijas. Cuando llegó aquí ya tenía la primera, pero estando con nosotras tuvo a las otras 2, te quiero decir. Luego ha habido, de hecho este año tenemos una jugadora que tiene una hija que está aquí con ella. Bueno, yo creo que al final, siendo deportista es una decisión propia, es decir, saben que tener un hijo es un año más o menos que entre el embarazo y depende o quien sea, porque ya te digo que la que tuvo gemelas al mes estaba jugando, con cesárea de gemelas al mes. Yo eso no sé si es bueno o malo. Pero fue decisión de ella, nadie se lo pidió, pero bueno, ella ya convivió, ella estaba aquí, convivía con el equipo, vio que el equipo le necesitaba y fue una decisión de ella adelantar su vuelta. Pues al igual que es una decisión tuya dentro de tu profesión, ir a más, ir a menos, estar más, estar menos. Bueno, yo creo que al final eso lo tiene que decidir cada una si quiere adelantar su vuelta al trabajo. Sí se habla. Sí se habla. De hecho, ahora hay una asociación para las jugadoras que trabajan mucho en esas cosas y bueno, claro que es un tema que está ahí. La maternidad condiciona. Vicky, ¿la maternidad condiciona tu desarrollo profesional? Obviamente, en algunos casos sí. ¿En tu caso no condicionó? No. Antes nos comentabas, quizá a lo mejor uno de los problemas es cómo entendemos la maternidad o cómo los demás entienden y cómo te pueden llegar a hacer sentir también, porque eso también es desigualdad. Sí. Explícanos, por favor.
Antes comentábamos en el foro que estábamos, ¿no? Con respecto a la maternidad, que yo no tuve ninguna duda en que tenía claro que una vez ya que había superado el periodo de baja por licencia maternal, me incorporé a mi trabajo. Es decir, mi hijo acudió a la guardería con 4 meses. Entonces yo tenía claro que quería seguir con mi trayectoria profesional. No tengo ninguna duda. De hecho, cuando estoy diciendo no tengo ninguna duda, lo puedo aseverar por referencias de que en este caso se me ha podido tachar como mala madre. Es decir, no me ajustaba al rol que quizá otras personas pudieran opinar sobre cómo debe de proceder una madre. Y en este caso también puedo decir que básicamente los reproches fue por mujeres más que quizás que por hombres. Pero bueno, también estoy hablando que mi hijo tiene 20 años y me tengo que retrotraer 20 años y quizá la forma de percibir las cosas es sensiblemente distinta a la que puede ser en este momento. Ha salido varias veces en esta conversación. Hay oportunidades para las mujeres, muchas renuncian por todo lo que les puede suponer o no, pero también hay que atreverse a abrir la puerta. Es decir, las puertas a veces se abren, pero hay que también querer entornarlas y quererlas abrir. ¿Cuál es vuestra experiencia? Quiero decir, porque a lo mejor una de esa parte de esas desigualdades es porque la mochila es tan pesada que hay muchas mujeres que dicen, mira, no, prefiero que no. La Fiscalía nos decía, supone tanto ciertas cosas que esa mochila es demasiada carga. Hombre, cuando aspiras a un cargo tienes que estar preparada. Mental, emocionalmente, físicamente. Si no estás preparada porque las circunstancias que te rodean no se dan, no sé si me explico. No se trata de que no quieras dar el paso y la responsabilidad que supone dar el paso. Se trata de que tienes que estar preparada. ¿Y cómo se prepara una para poder dar el paso si el entorno no acompaña? Quiero decir, ¿cómo voy a abrir la puerta si lo que tengo enfrente a lo mejor es un escalón al que no llego? Por todo lo que me supone. Pregunto, para las tres que están en puestos de liderazgo. Hombre, yo no sé, a mí me es difícil extrapolarlo a otras profesiones, ¿no? Pero yo por lo menos lo que sí percibo es que aquí hay tan pocas oportunidades que, claro, en general las mujeres, pues en el camino, claro, esto no haces una oposición y ahora ya soy entrenador. Bueno, sí tienes que pasar unos exámenes, pero una vez que tienes el título, no es ahora ya tengo el sitio para estar ahí, no. Luego te tiene alguien que fichar, que llamar. Claro, en ese proceso intermedio, pues sí que es verdad que yo creo que muchas mujeres pues dicen, oye, mira, pues empiezas con otro trabajo, al final luego ya empieza a ser incompatible por horarios. Entonces, claro, no es tan fácil decir, no, tengo que esperar al momento para entonces estar ahí preparada, sin otra cosa, o gente que lo que hace es, en ese momento que tiene la oportunidad, sí, se pide una excedencia, pero luego te tiene que ir bien, tienes que mantenerte ahí, bueno. Vicky, en Ertzaintza, ¿cómo está la cosa? Hay mucha puerta a la que se dice, ánimo, tienes la puerta delante y hay mucha mujer que gira y dice, mira, no es el momento, no puedo ahora mismo, las circunstancias no son las que... Se ha mejorado en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, pero apostamos también por una corresponsabilidad, en este caso en el cuidado a terceros, sin que suponga con ello que tengas que sacrificar tu vida personal en ese aspecto. También significa en un momento determinado que, el reducir tu jornada no significa que dejas de trabajar, sino que la adecuas a un horario en el cual te permite mantener una mejor sintonía entre la vida profesional y la vida laboral. El problema está cuando tú, por ejemplo, coges una excedencia y te separas durante un cierto tiempo de tu vida laboral. Luego la reincorporación a ese trabajo yo creo que es bastante más duro. Y has dejado pasar también oportunidades. Y las oportunidades las tienes cuando las tienes, ¿eh? ¿Por qué vinculamos profesión, mujer y renuncia? ¿No? Cuando hablamos de personas que están en puestos de liderazgo. Porque siempre sale la palabra renuncia.
las tres, también nos lo decían en el vídeo, no tengo la sensación de haber renunciado a nada. Bingen Zubiria incluso decía, creo que a lo mejor mi mujer tendría algo más que decir. Sí. ¿Hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo viven? Vamos a empezar por Vicky. En mi caso, le digo que no he renunciado. No he renunciado en ningún momento a conseguir el objetivo o los objetivos que me he ido planteando a lo largo de mi carrera profesional. O sea, no puedo decir que haya tenido que renunciar ni por mi hijo, ni por la vida familiar, sino que he conciliado, entre comillas, con ayuda externa para poder conseguir lo que yo me había trazado o lo que yo me he ido trazando a lo largo de toda mi vida profesional. ¿Y lo que ve entre sus compañeras y compañeros? ¿Ve que sus compañeros renuncian? ¿Ve que sus compañeras renuncian? En algún caso sí, y en otros casos yo veo que se adecúan. Vale. De todo ahí, ¿eh? ¿En la Fiscalía, Mercedes? Pues en la Fiscalía renunciar incluso a veces hasta la vida social. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, pues tenían 1 y 3 años, la puerta de mi despacho estaba cerrada a todo el mundo, porque si yo no aprovechaba a tope, y a tope significa no perder el tiempo ni siquiera hablando con los compañeros, si no aprovechaba a tope, es que luego en casa todavía iba a tener que trabajar más, porque yo siempre me iba a casa, como decían mis hijos, las carpetas verdes. Porque cuando venían a mi despacho y veían que también había carpetas verdes, decían, pero si hay carpetas verdes en todos los sitios. Entonces, en mi caso, la renuncia, y comparando con las compañeras que ahora pues, están en ese periodo, ¿no?, de crianza, renuncias, pero a una cosa tan sencilla como relacionarte con tus compañeros e irte a tomar un café. O sea, hablamos también de profesiones con una carga de trabajo importante, con unos temas muy sensibles y entonces, si ya estás renunciando a irte con los compañeros a tomar un café, ¿a cuántas cosas no has renunciado? O sea, durante un periodo de tiempo fue un auténtico error. Ahora, si tuviera que volver a repetir, no lo haría. Y yo le digo a mis compañeras mujeres, ni se os ocurra cometer el error que hice yo, porque la relación social y la relación con los compañeros es muy importante en el trabajo, a todos los efectos, o sea, para compartir casos, pero a todos los efectos. Y si desde luego en este trabajo no te sabes bien relacionar a nivel social, ninguna puerta se te va a abrir y ni vas a poder llegar a ningún techo. O sea, la renuncia ha sido muy importante en mi caso, sí. Azu, ¿en tu caso? Bueno, yo en general no creo que he renunciado a nada. Es decir, si no he hecho algo más es porque no he querido, no es una renuncia. Entonces, creo que he podido conciliar mis trabajos con mi vida social, con la familia. Bueno, a base de mucho esfuerzo, sí, pero la verdad es que no tengo esa sensación. Sí creo que está relacionada la palabra, que es a lo que ibas al principio, sí que está relacionada, pero también creo que va mejorando. Es decir, desde que yo tuve a mi primera hija, en la cual ya tu marido tenía 4 días o una semana si era cesárea, a la situación actual, claro, es muy diferente. O sea, yo veo ahora a mis sobrinos y es que no tiene nada que ver, o sea, cómo el padre y la madre interactúan para las bajas, para ahora tú, ahora yo, ahora hacemos, ahora... O sea, veo que es muy diferente a la situación que nosotros teníamos. Entonces, bueno, antes alguna ha comentado, igual nosotras también hemos hecho algo mal. Bueno, yo creo que, nosotras venimos primero de una educación totalmente diferente en la que en general nuestras madres no trabajaban, eran amas de casa, el padre era el que iba a trabajar, bueno, todo el pim, pim, pam, pum. Nuestros hijos ya han visto que sus madres trabajan como algo natural, como, bueno, pues, es que al final, de la noche a la mañana no vas a cambiar una sociedad. Entonces, bueno, yo creo que todo es un proceso que va y luego es un proceso que tendrá X recorrido, porque es que no somos iguales. No somos iguales, el hombre y la mujer. Entonces, bueno, pues habrá las diferencias que tenga que haber. Y es que así tiene, o sea, es que no lo veo como algo más negativo, ni mucho menos. Entonces, bueno, y luego habrá casos y casos, familias y entornos y,
muchas diferencias. Me voy a quedar con esa última parte. ¿Somos iguales? ¿O no somos iguales? Para ir cerrando. ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿Somos iguales pero no se debe dar la desigualdad? ¿Con qué os quedáis? Yo me quedo con que somos personas con independencia del género, con personas con caracteres distintos, con competencias distintas, con herramientas distintas, con rasgos de personalidad distintos, pero somos todos personas, todos y todas. Es con lo que yo me quedo. Todos personas, pero todos diferentes. Vale. Para ir cerrando, les voy a pedir, ¿qué mensaje lanzarían a las nuevas generaciones? Vicky, una recién entrada en la Ertzaintza. ¿Le podrías dar algún consejo? ¿Qué le dirías? Y aún recién entrado en la Ertzaintza. Que ahorrera hacia adelante, que es una profesión muy gratificante, que hay ámbito para todos los conocimientos, todas las carreras, que incluso cuando hay personas que pueden pensar en un momento determinado que quizás los estudios que hayan podido realizar dicen, no, igual no se ven, ¿no?, clavadas dentro de la Ertzaintza, que tienen una oportunidad y además una oportunidad muy elevada dentro de la Ertzaintza. Yo les animaría a participar de ello. O sea, es una sensación enormemente gratificante. Si yo me pudiera retrotraer en el tiempo 40 años, volvería a hacer lo mismo. Entraría otra vez en la Academia Arkaute, sin ningún género de dudas. Mercedes Bautista, fiscal delegada de menores, ya nos ha dicho que un consejo que les ha dado es no se enclaustren para poder llegar a su meta. ¿Qué les diría a las nuevas generaciones? Yo es que no puedo decir nada más que eso, o sea, que no se encierren, pero luego ya es que no tengo otra palabra, porque parto de la base de que en mi sector cada vez hay más, ¿no? Los cupos de igualdad están bastante cubiertos, entonces yo es que no puedo añadir nada más, no me voy a inventar. Azu Muguruza, para las nuevas generaciones que quieran ser entrenadoras de lo que sea, ¿qué les diría? Pues yo lo que les diría es que tengan muchísima vocación, porque es una profesión que requiere de ello. Pasas por momentos muy bonitos, pero también se sufre mucho y que la dedicación es muy grande. Entonces, es muy importante que te guste mucho y lo tengas muy claro. Pues con estos mensajes nos vamos a quedar. Les vamos a dar las gracias a nuestras tres ponentes que hayan abierto su experiencia y que la quieran compartir con nosotros, a todos ustedes por estar también con nosotros, y hasta el próximo encuentro en este foro, y si nos toca vernos el próximo 8M, pues que sea porque hemos mejorado todavía más. Gracias, Laura.